es también minimizar ese clima contrario a la gestión de crisis por parte del gobierno. Van a garantizar, como digo, de inmediato No se trata de limitar la libertad de expresión, pero sí se trata de limitar el que se puedan vehicular falsedades a través de los medios de comunicación que hoy son los periódicos, las radios, las televisiones y también las plataformas digitales. ¿Cuándo los comunistas han tenido éxito? En momentos de excepcionalidad, en momentos de crisis. ¡Nunca volverá la derecha venezolana! Y estado de alarma le molesta mucho a Podemos, así que seguir trabajando. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos espectadores de Estado de Alarma. Hoy tenemos el placer de recibir nada más y nada menos que al senador del Grupo Popular por Canarias, una de las islas más afectadas por esta invasión silenciosa, por esta invasión migratoria que está acechando a los canarios. El ministro Marlaska el otro día compareció en el Senado y este senador protagonizó una de las mejores intervenciones, o al menos de las intervenciones más críticas de su grupo, quejándose y denunciando la falta de compromiso y la actitud del ministro con los canarios. Aprovecho ya para saludarte, don Sergio Acosta, senador del PP. ¿Qué tal? Buenas noches, gracias por aceptar la entrevista al programa. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos? Sergio Ramos Acosta, no le quites el apellido a mi padre. Como el futbolista, entonces. Como el futbolista, entonces, sí. Bueno, pues, don Sergio, el otro día compareciste en el Senado, criticaste duramente a Marlaska. ¿Cuál ha sido principalmente la reacción de tu grupo? ¿Te han felicitado en el Partido Popular? ¿Qué te han dicho? Bueno, en el Partido Popular estamos acostumbrados a que, en fin, tenemos intervenciones todos los días y a mí lo que más me importa son los comentarios que he recibido de la sociedad canaria, de la sociedad Gran Canaria, de donde yo soy senador, y la verdad creo que ha habido una satisfacción generalizada, porque lo importante es que, bueno, tenemos un problema en Canarias. Canarias está viviendo una situación absolutamente insostenible y estamos muy preocupados, ¿no? El ministro Marlaska lleva tomándole el pelo a los canarios mucho tiempo y creo que alguien ya se lo tenía que decir allí en vivo y en directo, y por eso presenté una interpelación para que diera muchísimas explicaciones. No la dio, por supuesto, pero ahora durante la entrevista lo veremos, ¿no? Pero
pero fue para mí absolutamente bochornoso. El otro día pudimos hablar personalmente con Pablo Casado, o al menos yo le pude hacer una pregunta a pie de calle justo el día de la manifestación contra la ley Celaá en Madrid, y le pregunté por su visita a Arguineguín, que estuvo hace no mucho tiempo Pablo Casado, y me dijo o nos transmitió a estado de alarma que la situación era preocupante. No sé si suscribes tú estas palabras del presidente de tu partido. ¿Cómo lo veis los canarios? Sí, la situación es absolutamente preocupante. Efectivamente, el presidente de mi partido, Pablo Casado, visitó el muelle de Arguineguín y tengo que decir, y todos nuestros espectadores tienen que saber, que el ministro Marlaska, el ministro del Interior, dio la orden de que el líder de la oposición no pudiese acceder dentro del muelle. Por allí ha pasado todo tipo de políticos, pero dieron la orden que el jefe de la oposición, Pablo Casado, no accediera dentro del muelle, a saber en el estado que estaban estas personas allí, hacinadas en el suelo y con una temperatura muchas veces de más de 30 grados sobre asfalto. Efectivamente, no pudo acceder y la situación es muy preocupante, y él lo denunció en las puertas del muelle. Yo le tuve que decir el pasado martes al ministro Marlaska, porque el lunes cerraron el muelle de Arguineguín, que no sacara pecho del cierre del muelle de Arguineguín, porque lo que ha hecho el gobierno de España es trasladar la vergüenza de sitio, en un sitio en el que se podía fotografiar más, porque estaba en un muelle pues a la luz de todo el mundo. Ahora lo que han hecho es construir un campamento militar en Barranco Seco y con peor acceso, y lo que han hecho es esconder a los inmigrantes para que nadie lo vea. Y luego lo que han hecho es una cosa bastante preocupante también, que es meterlos en colegios públicos, que por ejemplo, pondré un ejemplo, el Colegio Público León, en El Lazo, en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. Este colegio, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, también socialista, tuvo que cerrar este colegio hace ya unos cuantos meses por falta de seguridad en la estructura del colegio y por humedades, y entonces, bueno, prometió que lo iba a reformar el Colegio León en Las Palmas, no lo reformó, y ahora la delegación del gobierno, el Ministerio del Interior y el ministro Escrivá de Migraciones han metido allí a los inmigrantes, a 400 en el interior y a 300 en carpas en el exterior del colegio. Es decir, nos tachan de xenófobos a los que estamos denunciando esta situación, pero no sé quiénes son los xenófobos, porque claro, si estas personas lo que hacen es meter en un colegio que tú has cerrado por falta de seguridad y por humedades a estas personas, pues tendrán que dar explicaciones de lo que están haciendo, ¿no? Pero, don Sergio, cuando el Grupo Popular denunció esta situación, en Canarias habían entrado 4.000 inmigrantes. Ahora ya hay alrededor de 20.000 irregulares que han entrado a las islas. Y mientras está ocurriendo todo esto, el radar SIBE sigue en un almacén. ¿Cómo valoras tú esto como senador? Bueno, nosotros, no solamente cuando habían llegado 4.000, nosotros llevamos mucho tiempo denunciando esta situación. Fíjese que en diciembre del año 2019, mi grupo parlamentario popular, en el Parlamento de Canarias, nuestra presidenta del partido en Canarias, Australia Navarro, denunció y le dijo y alertó al presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que la situación se iba a poner muy fea y que iban a llegar masivamente pateras a Canarias. Lo que él nos dijo es que no fuéramos alarmistas y que no pecáramos un poco menos de xenófobos. Entonces, luego conocemos que en febrero, ni más ni menos que el Frontex alertó al gobierno de España con un informe que decía que iban a llegar masivamente pateras a Canarias. En ese momento, en febrero, habían llegado unas 1.100 personas cuando ese informe. Yo le dije el otro día al ministro Marlaska que si era capaz de explicarnos qué fue lo que hizo con ese informe y que por qué el gobierno de España ocultó ese informe. Van a tener que dar muchas explicaciones, porque llegaron 4.000 personas. Bueno, a lo que hace referencia del SIBE, yo hace un mes registré una enmienda a una moción que se presentó en el Senado, que ese radar, por cierto, comprado por el Partido Popular el último año que nosotros gobernamos, que le costó al gobierno de España 6 millones de euros, después vino la moción de censura, nos echaron y no pudimos seguir con las gestiones
para instalar ese radar. Estos señores han tenido 2 años y medio para instalar ese radar y nada han hecho. Está en un almacén. La enmienda que yo registré y que se aprobó con el voto a favor del Partido Socialista, porque yo les convencí de que votaran a favor, y voy a estar muy atento si en 6 meses ese radar no está instalado, allí voy a dar una rueda de prensa. Pero ¿cómo es posible que ese radar esté en un almacén? Es lo que se pregunta toda la sociedad canaria. Porque luego hay muchos dirigentes socialistas que dicen, no, pero es que ese radar no sirve para detectar la llegada de pateras. Mire, ese radar no solamente sirve para saber cuándo llega la patera, sino que para, por ejemplo, evitar que estas personas mueran ahogadas en el mar. Hace una semana y media aproximadamente, murieron 8 personas en el norte de Lanzarote, justo donde tiene que ir instalado ese radar. Si ese radar llega a estar instalado, esas personas no hubiesen muerto. Entonces, hombre, tenemos que, en fin, ser un poco serios, porque cuando se maneja dinero público, como los 6 millones de euros que costó el radar CIBE, pues, hombre, hay que ser un poco serio, ¿no? Lo ha denunciado la propia Guardia Civil, la falta de herramientas en Canarias para luchar contra estas mafias y contra la inmigración ilegal, ¿no? Otro de los asuntos más preocupantes, o que tú al menos criticaste desde el Senado a Marlaska, era la impasividad de Pedro Sánchez y su irresponsabilidad con este drama de la inmigración ilegal cuando él visitó Canarias, que se fue al Palacio Real y estuvo tumbado en una hamaca, como tú bien expresaste en el Senado, mientras no paraban de llegar inmigrantes. No sé si esto a ti te parece una política socialista, como también tú reprochaste al ministro Marlaska. Bueno, el socialismo hay que decir que ha quedado absolutamente extinguido, ¿no? Y hay que decirlo de esta manera. El socialismo no existe, es un socialismo de hojalata, absolutamente, ¿no? Estos son socialistas de boquilla que están todo el día diciendo que son los más sociales. Y mentira, en Canarias está muriendo gente. En Canarias estos señores han dejado hacinados en el suelo a miles de inmigrantes. Estos señores, el ministro Marlaska dio la orden, por ejemplo, de soltar a 200 personas a su suerte, sin preocuparse por dónde iban a dormir esa noche y sin preocuparse por dónde iban a comer a partir de ese momento. Por tanto, esto de que digan que son socialistas, pues que venga otro y me lo cuente, porque yo no me lo creo. El responsable, el primer responsable de todo esto, por supuesto que es el presidente del gobierno. ¿Qué ha hecho el presidente del gobierno ante todo esto? Efectivamente, se fue a Canarias, visitó Canarias, pero visitó a Canarias para ir a un palacio real, que es el Palacio Real de la Mareta, de la Casa Real. Allí se hospedó y el señor no tuvo el valor de, a unos pocos metros que estaban llegando inmigrantes esos mismos días allí, interesarse por estas personas. ¿Eso es ser socialista? ¿Eso es ser socialista? Mire, usted no ha evitado absolutamente nada, usted no ha conseguido nada. Eso sí, le pudimos ver cómo salió del Palacio Real para reunirse con el presidente del gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, que le regaló un timple canario, que para que nos entiendan todos en la península, un timple canario es como una guitarrita pequeña, es decir, que es muy simbólico nuestro en Canarias. ¿Se puede tener tan pocos escrúpulos? O sea, quiero decir, creo que un presidente del gobierno tiene que tener un poco más de sensibilidad ante los problemas que pasan en su propio país, ¿no? Y por supuesto que es el primer responsable. Pero en el Partido Popular, acusan a Pedro Sánchez de ser el principal responsable de todo el drama que están viviendo los canarios, como yo he dicho ya anteriormente. Pero ¿cómo valoran o qué opinión les merece la implicación del ministro Marlaska? Bueno, es que la implicación del ministro Marlaska ha sido cero, se ha reducido a cero. Porque mira, todos los espectadores tienen que conocer, y yo le saqué la gráfica en la interpelación, que el ministro Marlaska, cuando habían llegado a Canarias en el mes de mayo 2.500 personas a las costas canarias, 2.500, este señor toma una decisión que es quitarle el mando al general de la Guardia Civil en Canarias que lucha contra la inmigración ilegal y contra las mafias. Es decir, le quita el mando a Canarias y lo traslada a la península. Bien. Pues desde ese momento que habían llegado 2.500 personas, desde ese momento el repunte empieza a crecer. Entonces, hemos llegado, desde ese momento de mayo,
hemos pasado de 2.500 a 20.000 personas. Este señor tendría que haber dimitido hace tiempo. Este señor, si no había dimitido, el presidente del gobierno le tenía que haber cesado. Este señor anunció, vino a Canarias, vino al muelle de Arguineguín, que por cierto fue incapaz de decir el nombre completo de Arguineguín. No es que se le trabara la lengua, permíteme la expresión, es que no sabía cómo se pronunciaba el muelle de Arguineguín. Yo le recordé el otro día que no le faltara el respeto a los canarios. Pero es que este señor, ¿por qué tenía que ser cesado? Primero porque ocultó lo que te he comentado del informe del Frontex que alertaba de la llegada masiva de pateras. Y segundo porque tomó una decisión en la que el resultado de esa decisión es que se pasó de 2.500 llegadas a 20.000. Y encima, además, no cubre las 50 plazas que están todavía por cubrir de la Guardia Civil en Gran Canaria, justo en el sur de la isla de Gran Canaria, donde se encuentra el muelle de Arguineguín y donde es a donde han llegado el mayor número de pateras. Entonces, oiga, ¿aquí alguien puede cumplir con su responsabilidad? ¿Aquí alguien puede dar una explicación de lo que está pasando en Canarias? Porque además, ojo, este señor se fue a Marruecos, anunció a bombo y platillo de que se iba a Marruecos a solucionar todo, vino a Marruecos. ¿Dónde están los convenios bilaterales con Marruecos? ¿Dónde están los convenios de repatriación que hay que hacer con estos señores? Entonces, ¿qué es lo que ha hecho usted en Marruecos? Porque en las últimas 24 horas, por ejemplo, han llegado 117 personas a las costas canarias. No lo ha frenado. Lo que sí ha hecho es ocultarlo un poco mejor. Porque, como te he dicho antes, en el muelle de Arguineguín estaban más visibles y ahora en el campamento de la vergüenza de Barranco Seco, que es un campamento militar, están más ocultos. Y en los colegios públicos que han habilitado también están ocultos. Pero además estos señores de un problema crean otro, porque efectivamente en el campamento y en los colegios no caben los 20.000 que han llegado, ¿no? Entonces lo que han hecho también es habilitar hoteles. Entonces, de un problema como es el de la inmigración, creas otro problema en el turismo. Cuando ya estamos saliendo un poco de la crisis y que pueden llegar turistas a Canarias, usted lo que hace como gobierno es llenar los hoteles del sur de la isla de Gran Canaria, por ejemplo, de inmigrantes. Oiga, que esto está muy bien, pero es que usted como gobernante lo que tiene que hacer es un equilibrio, tiene que arreglar el problema de la inmigración y no puede condenar al turismo al fracaso más absoluto, sobre todo porque además tienen edificios del Ministerio de Defensa que podrían habilitar, que han tenido un año para habilitar y que no lo han hecho. Señor ministro, me echaban cara de que el Partido Popular lo que se dedicó cuando gobernó era a desmantelar los centros de acogida de Canarias. Claro que lo hicimos, porque no hacían falta. Te daré un dato. El último año que gobierna el Partido Popular, llegaron solo a Canarias en todo el año 470 personas. Por eso te quería preguntar ahora, Sergio. Por eso te quería preguntar ahora mismo, porque también una de las cosas de las que más se ha hablado es que la gente quiere saber qué opinas tú personalmente, o también el Partido Popular, si sentís con indignación que se le quieran dar lecciones al Partido Popular de Inmigración con los datos que tiene el gobierno ahora y con los datos que arrojaba el Partido Popular de Rajoy hace un par de años. Bueno, yo se lo dije al ministro Marlaska, le saqué la gráfica allí para que se diese cuenta todos los senadores de que lo que el señor Marlaska estaba diciendo era falso, porque él llegó a pronunciar en sede parlamentaria que el Partido Popular no hizo nada en materia de inmigración, lo cual es absolutamente falso y solamente hay que ver la gráfica. Cuando gobernó José Luis Rodríguez Zapatero tuvimos la crisis en 2006 de los cayucos y fue impresionante aquella crisis. Luego llega el Partido Popular y la gráfica siempre, casi siempre está abajo, con una llegada más o menos de una media de 400 al año, que es bastante poco, que es bastante poco. Entonces, cuando vuelve a gobernar el Partido Socialista con Pedro Sánchez, otra vez volvemos a la crisis. Entonces, si es que esto es como la crisis económica, pues con la inmigración en Canarias nos pasa exactamente igual. Cuando llega el Partido Socialista, vienen las crisis de la inmigración. Y todo esto está pasando porque están fallando 3 puntos imprescindibles que el Partido Popular cumplía. Era, primero,
política humanitaria. Eso, por supuesto, y a nadie se le escapa. Todo el mundo entiende que hay que hacer política humanitaria. Pero cuidado, hay que hacer política de seguridad y política diplomática. En política de seguridad, la propia Guardia Civil, no lo dice el Partido Popular, la propia Guardia Civil lo ha denunciado y lo lleva 1 año y medio denunciando. Por eso mismo el ministro Marlaska cesó al general que durante 1 año y medio con su equipo y con los sindicatos de la Guardia Civil denunciaban la falta de herramientas. Y que además la falta del CIBE, es que este señor me llegó a contestar en sede parlamentaria y además por escrito a mis compañeros en el Congreso de los Diputados que el CIBE funcionaba adecuadamente y era eficaz. Es que eso está por escrito. Entonces, se hacía una política de seguridad. Y luego, muy importante, una política diplomática, que eso se ha dejado de hacer. No nos tienen respeto en ningún país del mundo, y menos nos tienen respeto en la costa africana. Y cuando eso se detecta en la costa africana, cuando las mafias detectan que tenemos un gobierno absolutamente ineficaz, un gobierno débil, las mafias se creen que en España la ley no se cumple, que la ley de extranjería no se cumple, y entonces las mafias ponen en marcha la llegada masiva de pateras. ¿O es que alguien se cree que estas pateras llegan con su motorcito solas a las costas canarias? Aquí hay mafias que les trasladan hasta un punto y luego las sueltan en alta mar. Y esto es lo que está pasando en Canarias, simplemente. Explicado así resulta muy fácil y parece que es mentira, pero es exactamente lo que está pasando. Pero yo te quería preguntar si en el Partido Popular estáis a favor, al menos defendéis esa expresión que afirma siempre Vox de que el gobierno colabora con las mafias, que el gobierno colabora con las mafias que se lucran con el tráfico de esclavos. No sé si en esta materia vosotros del Partido Popular estáis de acuerdo con esto que dice Vox. ¿Hay complicidad entre el gobierno y las mafias? Bueno, vamos a ver, a mí no me gusta hablar sin pruebas, no lo hago nunca. Y todo lo que yo hablo en sede parlamentaria y lo que le dije al ministro Marlaska en sede parlamentaria son con datos, he contrastado la información y siempre hablo con información contrastada. Yo no puedo afirmar eso porque yo no tengo información de eso, porque yo no tengo pruebas de eso. Y me atrevo a decir más, Vox tampoco tiene pruebas de eso. Cuidado con hacer populismo con este tema, porque es un tema muy delicado que los canarios llevamos sufriendo mucho tiempo. El Partido Popular de Canarias no va a recibir lecciones de ningún partido porque el Partido Popular de Canarias tiene una historia de 40 años que lleva sufriendo esto mucho tiempo y sabemos cómo solucionar el problema. Cuando ahora vienen estos partidos nuevos a decirnos cómo lo tenemos que hacer, cuidado, populismo con esto y ir a recoger a Canarias votos con esta crisis. Yo no me voy a apuntar a eso. Nadie me va a tachar a mí. Y creo que quedó claro en la interpelación que le hice el otro día al ministro Marlaska de ser blandito con el gobierno. Creo que quedó meridianamente claro en la interpelación. A mí me gusta hacer política en el Parlamento y me gusta presentar mociones y me gusta, por ejemplo, presentar enmiendas en el Congreso y en el Senado que, por ejemplo, Vox se ha negado a hacer. ¿Usted sabe que podríamos haber sacado muchas enmiendas adelante si Vox se hubiese puesto a trabajar estas 2 semanas en enmiendas? Ellos decidieron no trabajar en enmiendas. Pero es que una de las enmiendas que Vox se negó a trabajar con nosotros, que podríamos haber sacado adelante, era dotar de 50 millones de euros para trabajar en contra de que el gobierno pudiese trabajar en contra de la inmigración ilegal y en contra de las mafias. Y Vox esto, como se decidió no trabajar en las enmiendas, no lo hizo. Por tanto, a tu pregunta, yo no tengo pruebas de eso, yo no tengo información, por tanto yo de eso no opino. Como tampoco voy a opinar, porque ya opinó la Armada Española sobre este asunto, de poner buques de la Armada en el mar para que estos señores no entren. Vamos a ser serios. La solución no está en el futuro. La solución está en el pasado. Ya lo hicimos nosotros cuando gobernamos. Durante los 7 años del gobierno de Mariano Rajoy, este problema no existía en Canarias. ¿Por qué no existía? Ya te lo he contado. Política humanitaria, política de seguridad y política diplomática. Ya lo dijo la Armada. Si ellos ven a un cayuco con 80 personas en el cayuco, la Armada tiene la obligación de rescatar a esas personas
y llevarlas a tierras canarias. Por tanto, no hagamos populismo de esto, estemos todos unidos, estemos el centro-derecha unido para luchar contra estas decisiones que está haciendo el gobierno de España. Claro, pero al hilo de lo que me comentaba ahora, de que, bueno, de lo que decidía Vox, que no había presentado enmiendas, ustedes sí, ¿no creen que la oposición debería unirse para hacer frente a este drama, a esta crisis migratoria y también para hacer frente a este gobierno que principalmente es colaboracionista con este drama? Porque desde Vox le acusa previamente, bueno, a ustedes de compenetrarse con el gobierno, de ser colaboracionistas con ellos, con el peor gobierno que tenemos desde hace mucho tiempo, que en eso sí que están de acuerdo. Entonces, ¿no creen que debería de haber allí un acuerdo entre la oposición para favorecer a la mayoría de los españoles que están hartos del infierno al que se les está sometiendo este gobierno? Mira, a mí ningún diputado, ningún senador de Vox me aguanta la mirada 5 minutos diciéndome que yo estoy colaborando con el gobierno. No me lo aguanta la mirada 5 minutos diciéndome eso que usted me está diciendo. Porque entonces es que no vio la interpelación que yo le hice al señor Marlaska, entonces es que no ha visto las iniciativas que ha presentado el Partido Popular tanto en el Congreso de los Diputados, en el Senado y en el Parlamento de Canarias, y cómo estamos criticando día sí y día también al gobierno de Canarias. Eso sí, si ustedes se quieren, Vox, apuntar a que el Partido Popular está colaborando con el gobierno, pues oiga, usted haga usted lo que haga. Pero entonces usted se está equivocando de enemigo. El Partido Popular es un partido con vocación de gobierno, no es un partido populista. Y no nos vamos a apuntar a eso. A tu pregunta de, ¿no se debería de unir el centro-derecha para luchar contra el gobierno? Claro, es que nosotros lo hemos propuesto día sí y día también. Es que Pablo Casado, antes de presentarse a las elecciones, le propuso tanto al señor Rivera, a la señora Arrimadas y al señor Abascal formar España Suma. Podríamos haber ganado las elecciones y podríamos haber gobernado. Ahora no se suma. No engañen ustedes a los españoles. Se podía sumar cuando se podía sumar. Y en esto de la inmigración pasa lo mismo. Oiga, ¿usted quiere hacer lo que el Partido Popular hizo durante los 7 años del último gobierno? Si usted lo quiere hacer, apúntese a nuestras proposiciones, porque eso es lo que nosotros estamos defendiendo. No estamos defendiendo nada. No voy a criticar a nadie de Vox. No me van a encontrar en ese rifirrafe, porque aquí hay un solo enemigo, que es el gobierno de Pedro Sánchez y de Pablo Iglesias. Yo no tengo otro enemigo. Yo tengo un adversario, que son estos dos señores, y que yo estoy trabajando en la oposición para que estos señores ponerlos en la calle lo antes posible. Una de las declaraciones en tu intervención en el Senado, en esa interpelación a Marlaska, que se han hecho bastante eco, fue la de acusar al ministro de purgar a todo aquel que no es señalado por el mismo ministro a dedo. Bueno, ¿nos podrías dar alguna explicación de por qué emitiste este juicio contra Marlaska? Bueno, te lo he explicado. En Canarias, a nivel nacional, todos conocemos el caso de Pérez de los Cobos y de todos los generales que este señor ha ido purgando. En Canarias, que te lo he explicado antes, este señor purgó al general al mando que luchaba contra la inmigración ilegal y las mafias, y se llevó el mando a la península a personas de su confianza. ¿Qué pasa? Que la Guardia Civil de Canarias estaba dirigida por una persona, un general, que en su responsabilidad en el cargo tenía la responsabilidad de pedir más herramientas y más recursos al gobierno de España ante la grandísima crisis que estamos viviendo en Canarias. Pero ¿cómo la Guardia Civil no va a denunciar esto? ¿Cómo la Guardia Civil de Canarias no va a pedirlo? ¿Cómo la Guardia Civil de Canarias no va a exigir que se cubran las 50 plazas, por ejemplo, que te he dicho, que están pendientes de cubrir en el sur de Gran Canaria? Pues claro, ¿qué pasa? Que el señor ministro Marlaska no quiere que nadie rechiste, el señor ministro Marlaska no quiere que nadie se queje, y el señor ministro Marlaska todo el mundo quiere que toda la Guardia Civil baje la cabeza, y eso la Guardia Civil es un cuerpo tan profesional, tan disciplinado, que no lo va a permitir. Es que este señor llegó incluso a echarle la culpa a la Policía Nacional cuando soltaron a los 227 inmigrantes del muelle de Arguineguín a su suerte y los llevaron a Las Palmas de Gran Canaria. Este señor llegó a decir que es que fue la propia policía. Oiga, por favor, Y le ha sentado muy mal al cuerpo de la Policía Nacional. Yo he hablado con algunos de ellos en Gran Canaria y eso les ha sentado muy mal. Todos sabemos, toda España conoce que si hay unos cuerpos disciplinados en España,
es el de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Y no se hace absolutamente nada sin una orden de arriba. Entonces, hombre, por favor, tengan un poco más de seriedad. ¿Qué pasa? Que le echamos la culpa a los que están abajo. Yo se lo dije y terminé mi intervención así, porque él dice que va a abrir una investigación de aquel hecho. Yo le dije, ahórrese la investigación porque el único responsable es el ministro del Interior. Me gustaría que habláramos, don Sergio, de un tema que está generando muchísima polémica y que se comenta bastante en redes sociales, y es acerca del perfil, el nuevo perfil de estos inmigrantes irregulares que cruzan la frontera y llegan a Canarias, porque precisamente, por ejemplo, en estado de alarma, que en esas visitas que ha ejecutado Javier Negre junto con Raúl el Murciano y bueno, un gran equipo informativo allí en las islas, pues nos han comentado que han visto inmigrantes de perfiles de todo tipo, han visto inmigrantes que llevaban prendas de marca, ropas caras, que llevaban relojes, collares de todo tipo. Entonces yo quería preguntarte por esto, ¿qué te parece el nuevo perfil de estos inmigrantes? Si es real, que allí en Canarias, yo todavía no lo sé porque no he ido, pero si es real que estos inmigrantes, bueno, pues no son como los que venían hace tiempo, o es otro perfil diferente, un perfil distinto a los que venían que llamábamos refugiados. Sí, es cierto que físicamente se le ve diferente que hace años, como por ejemplo cuando vivíamos la crisis del año 2006. Es verdad que físicamente son diferentes. Es verdad que ahora vienen muchos de Marruecos, antes venían de otros países africanos en donde se pasa peor y donde se pasa más hambre, y ahora el perfil es diferente, ¿no? Pero bueno, a mí, mire, a mí se lo voy a decir con total sinceridad. A mí el perfil de los inmigrantes que lleguen no es lo que más me preocupa. A mí lo que me preocupa es que lleguen. Y a mí lo que me preocupa es que lleguen porque si vienen con una ropa X o una ropa B, a mí eso me da exactamente igual. Yo lo que tengo que evitar como gobernante y lo que le exijo al gobierno es que estas personas no lleguen y que cuando lleguen se haga una política de repatriación. Canarias está viviendo una situación absolutamente insostenible y yo no me voy a poner a valorar cómo son estas personas, si son de una manera o son de otra. El gobierno tiene la responsabilidad de que estas personas no lleguen. Punto. Es tan ilegal el que viene con un móvil y el que viene con una ropa de marca, y es tan ilegal el que viene, el pobre muerto de hambre y con una ropa sucia. Son iguales de ilegales. Entonces, eso es lo que hay que evitar, la inmigración ilegal. Yo no estoy en contra de la inmigración, y esto lo quiero dejar claro, pero quiero una inmigración legal y regulada a España, como todos los países del mundo. Solamente usted tiene que viajar a París o tiene que viajar a Nueva York para ver que hay inmigración y que hay personas que se dedican a su trabajo, que tienen su familia y que lo único que buscan es un futuro mejor. Ahora, eso sí, lo que hay que ser responsable es que lo que tú no puedes recibir es a 20.000 ilegales. Y 20.000 ilegales, Canarias no los puede soportar. Por tanto, usted tiene que tener una política clara de convenios de repatriaciones que existen. Lo que pasa es que el gobierno se escuda, por ejemplo, en las peticiones de asilo y de que estas personas piden asilo en España. Cuidado con lo del asilo, porque a datos actualizados en septiembre, en España hubieron 118.000 peticiones de asilo. España tiene que conocer, las personas que nos están oyendo, que las personas que más asilo han pedido, con diferencia de esos 118.000, han sido venezolanos, no han sido marroquíes. Es que 40.000 venezolanos han pedido asilo en España este año. De eso no se habla. ¿Cuántos marroquíes han pedido asilo en España? Menos de 5.000. Por tanto, no engañemos a la gente con el tema del asilo, porque ahí están los datos. Los datos son datos oficiales del Ministerio del Interior. Pero ¿no cree que es injusto que se premie con los mismos derechos a los inmigrantes que vienen a España de forma legal, cumpliendo los trámites, que vienen a trabajar, que vienen a buscarse un mejor futuro, que se les den los mismos derechos, o al menos se les quiere reconocer de la misma manera que aquellos que vienen a nuestras fronteras, que asaltan nuestras fronteras, mejor dicho, de forma ilegal? No, vamos a ver, efectivamente no se le puede tener los mismos derechos porque no los tienen. Esto es una cosa que es real. Es verdad que hay que tratarles con humanidad. Cuidado, porque estamos hablando de seres humanos. Y estamos hablando además que en esos hoteles en los que estuvimos hablando antes, en esos hoteles hay niños, ¿eh? Entonces yo no me voy a apuntar
a generalizar y a decir todo. No, no, no. Usted ha cometido como gobierno una aberración que es dejar entrar a estas personas. Bien. A usted le informan en el Frontex en febrero que va a haber una llegada masiva. Usted no hace nada. Entonces usted deja llegar a todo esto. El gobierno tendrá que responder ante todo eso. Ahora, una vez llegadas esas personas, cuidado, ¿eh? O sea, es decir, son personas y tienen derechos humanos, como humanos. Entonces, no cometamos porque, oye, no son perros, ¿eh? Y no les podemos dejar como les ha dejado el gobierno durmiendo en el suelo. En el suelo, ¿eh? Precisamente el gobierno que presume... Sin distancia de seguridad, sin distancia de seguridad. Y los últimos que salieron del muelle de Arguineguín lo tuvieron que hacer en ambulancia porque dieron positivo en COVID-19. La noche anterior durmieron en el suelo. Por tanto, por eso hay que hacer siempre lo que te he contado de las tres políticas a la vez. Política humanitaria, política de seguridad y política diplomática. Tiene que ser todo a la vez, porque si no lo haces a la vez estás perdido. Hablando ya de políticas y para ir finalizando un poco la entrevista, me gustaría preguntarte una pregunta que también le hice el otro día al responsable de inmigración del Partido Popular en el Congreso y te quería preguntar lo mismo y es ¿qué políticas aplicaría el Partido Popular o usted personalmente para frenar este drama de la inmigración irregular en Canarias? ¿Cuál es la apuesta del PP si gobernara en Canarias? Bueno, la apuesta es clara. La apuesta no es una apuesta nueva. La apuesta es lo que ya estábamos haciendo durante el último gobierno del Partido Popular, que es, y vuelvo a insistir, y permíteme que sea reiterativo, política humanitaria, política de seguridad y política diplomática. Para mí la más importante, la política diplomática. Recuperar esos convenios bilaterales que tenemos con los países africanos de repatriación. Dar un mensaje a esos países africanos de que en España se cumple la ley y que en España se cumple una ley que es la ley de extranjería, que no se puede entrar ilegalmente. Y esos mensajes tú los tienes que dar de España para esos países. Pero claro, cuando tenemos un vicepresidente del gobierno, que es Pablo Iglesias, que poco menos les pone el cartel de bienvenido, el efecto llamada es brutal. Lo que tú no puedes hacer es que cuando estábamos en campaña, recibir en Valencia al Aquarius con los brazos abiertos y dar un mensaje a estos países africanos de que ustedes vengan aquí, que esto es free para todo el mundo. Pues no, esos mensajes no se pueden hacer. Usar las fuerzas diplomáticas que tiene España, usar a su majestad el rey, que siempre, y quiero reivindicarlo, ha hecho la labor diplomática con estos países fundamental. Yo me fío más del rey de España que de Pablo Iglesias, sinceramente. Utilizar a la diplomacia y, por supuesto, lo más importante, dotar a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de más medios, de más recursos para luchar contra las mafias ilegales. Y, por supuesto, como yo le dije al ministro Marlaska, decir ya, mañana mismo, anunciar la instalación del radar CIBE de Lanzarote, que lleva en un almacén 3 años. Con esto ya conseguiríamos bastante. Y, por supuesto, reforzar todo el mando otra vez que el señor ministro Marlaska le quitó a Canarias a la Guardia Civil. Yo creo que con esto, sinceramente y humildemente, y ahí están los datos, que cuando gobernábamos las cosas estaban funcionando. Y será por algo. Bueno, y ya la última pregunta que le quiero hacer. Un mensaje de esperanza. ¿Qué mensaje de esperanza le traslada el Partido Popular a los canarios que confían en su formación y que están sufriendo esta tragedia humanitaria, que están viendo cómo llegan cientos de ilegales cada mañana a sus costas? ¿Cuál es el mensaje de ánimo y apoyo a los canarios que le manda el PP a su electorado canario? Bueno, yo no me canso de decirlo en cada intervención que hago en mis redes sociales y en todos los sitios a donde yo puedo llegar. Es que, por supuesto que hay esperanza, por supuesto que hay otra forma de gobernar, y yo lo que les pido es que confíen en el Partido Popular. Como toda formación política, como toda empresa, como toda persona, nos equivocamos, hacemos cosas mal, las intentamos rectificar, y ahora que tenemos una nueva etapa dentro del Partido Popular,
con Pablo Casado a la cabeza. Creo que Pablo Casado ha demostrado una sensibilidad con la Guardia Civil, con la Policía Nacional y con Canarias, estando allí en el muelle de Arguineguín. Creo que ha sido de primera división. Y creo que hay una alternativa a estas locuras que está haciendo el gobierno, y la alternativa es el Partido Popular. Yo entiendo que la gente y que gente que nos votó durante muchos años ahora decidan votar o ser simpatizantes de otro partido político, pero si aglutinamos nuestra decisión de voto en el Partido Popular, yo les prometo, casi que les juro, que podemos llegar mucho más lejos y que podemos desbancar de una vez por todas a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias del gobierno. O nos unimos y nos dejamos de batallitas, o esto va a salir mal y estos señores se van a quedar mucho tiempo en el gobierno de España. Sí hay esperanza, a tu pregunta, y yo, modestia aparte, creo que la esperanza está en el Partido Popular. Pues ya muchísimas gracias, don Sergio Ramos, por habernos concedido esta entrevista. Creo que han quedado bastante claro, de forma contundente, cuáles son esas convicciones del Partido Popular y esa postura que quiere tomar el PP para solventar este gran drama de la inmigración irregular. Te agradezco una vez más que hayas venido al programa y bueno, te mando un mensaje de buena suerte y ánimo en tu labor. Pues muchísimas gracias, un saludo a Javier Negre, a todo el equipo. Hacen ustedes un fantástico trabajo y yo creo que con estos tipos de programas se llega más lejos y son imprescindibles en el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Sergio. Un abrazo. Hasta luego. ...863 consultas que han venido a través del canal de estado de alarma, y de ellas pues ha habido un porcentaje muy alto que son clientes nuestros ya. Yo la verdad que cuando di este paso de publicar, porque claro, yo no tengo ningún medio de comunicación como puedes tener tú, y mi forma de demostrar mi cabreo y mi indignación con este... Bueno, voy a intentar a ver si puedo, que yo no soy políticamente correcto. Has sentado cátedra, apoyas un proyecto por la libertad de expresión, has puesto una pancarta contra el gobierno, te va mejor que nunca a pesar de la pandemia. Don Félix Revuelta, presidente de Naturhaus, propietario también de la Unión Deportiva Logroñés, dueño de este hotel maravilloso donde nos has alojado. Está mal que lo diga, pero desde que me hice un poco famoso por mis expresiones en contra de este gobierno socialcomunista, mi negocio ha ido para arriba. Necesitamos empresarios valientes como tú, que quieran dar a conocer sus productos y que quieran, a su vez, defender la libertad con un proyecto como Estado de Alarma, el mejor lugar para anunciar tus productos o servicios. No hemos tenido ningún problema desde que estamos en estado de alarma, ni por estado de alarma, y ha sido totalmente beneficioso. Te lo agradezco de corazón porque hacen falta más empresarios como usted que apuesten por proyectos socialistas, por la libertad de expresión y por alojar por la libertad. A personas con independencia de su ideología. Es que aquí puede venir quien quiera. Apóyanos porque merecerá la pena y juntos llegaremos muy lejos.